Buenos días. Buenos días a nuestro ilustre invitado esta mañana, al profesor Juan José Land. Voy a dar paso a la sexta conferencia, me parece, del Congreso, el primer Congreso de Poesía Española Contemporánea, dedicada, en cierto modo, ¿no?, o de manera directa, a la figura de Rafael Ballesteros, que nos honra con su presencia aquí. Bien, creo que presentar a Juan José Land para nadie de los que estáis aquí es necesario, pero Pedro me ha encargado la presentación y yo, quizá para que me ilustrase un poco más en mi desconocimiento poético, quiero hacer una presentación breve pero elocuente de los méritos de Juan José. Bueno, Juan José, como sabéis, es profesor en la Universidad del País Vasco de Literatura Española, y su campo de estudio fundamental ha sido la literatura de este siglo y, en particular, la poesía española contemporánea, ¿no? No voy a leer la nómina de más de 20 libros que ha publicado en los años que lleva dedicado a esto, a pesar de su notable juventud, para menos en relación a la mía. Y solamente voy a decir que ha hecho ediciones, ha hecho estudios en la que abarca prácticamente toda la nómina de poetas y de tendencias poéticas del siglo XX. Si a mí me pidieran que destacase algo, y hasta donde mi conocimiento de la obra de Juan José, yo creo que habría que destacar sin duda sus trabajos dedicados a la periodización, generaciones, tendencias y polémicas, debates dentro de la poesía del siglo XX. Yo creo que este es el campo donde creo que ha hecho mayores aportaciones, pero puedo estar equivocado. Ahora nos dirá Juan José si es oportuno aclarar esto o no. Nada más, desear a Juan José que, aunque sea telemáticamente, se encuentre bien entre nosotros, y te escuchamos con toda atención. Bienvenido, Juan José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Manuel Alberca, cuya obra conozco y sigo con mucha atención, y a distancia, como digo, tanto a Rafael Ballesteros, a quien su amistad, me honro con su amistad, podría decir, y a la organización del Congreso, sobre todo a la Universidad de Málaga y a los organizadores de este Congreso Internacional sobre Rafael Ballesteros, los profesores Lara Garrido y la profesora Molina Huete, y a Pedro Plaza también, con el que he tenido más contacto en estas cuestiones a lo largo de estos preparativos. Bien, mi comunicación hoy se centrará en dos aspectos que creo que son importantes en la poesía de Rafael Ballesteros, ¿no? La fusión de cordialidad y lenguaje, algo que en algún momento he denominado como cordialidad lingüística y que intentaré explicar aquí. Bien, pues comienzo con mi ponencia. La historiografía literaria española contemporánea está llena de oposiciones dicotómicas que sin duda han contribuido al falseamiento de la comprensión del discurrir histórico de nuestra literatura. En el ámbito de nuestra poesía, de nuestra historia poética reciente, acudimos a ese sistema de oposiciones duales, bien como manifestaciones simultáneas de un espíritu en conflicto, poesía arraigada, poesía desarraigada, poesía social, poesía descomprometida, novísimos, antinovísimos, etcétera, etcétera, bien como sucesiones generacionales que apostaban por perspectivas estéticas contrarias, realismo, culturalismo, poesía del 50, poesía novísima, etc. Evidentemente, ese carácter reductivo conlleva un elemento falseador y una vertiente discriminatoria que acaba propugnando unos modelos discursivos y, por lo tanto, de poder sobre otros que quedan eclipsados, cuando no anulados.
Ese carácter reductivo de nuestra historiografía poética contemporánea ha hecho que dejáramos al margen del relato estético numerosas voces poéticas, algunas importantes sin las cuales nuestra historia sería difícil de explicar, nuestra historia poética, como la de María Victoria Atencia, o Miguel Fernández, Rafael Guillén, Rafael Pérez Estrada, Carlos Sagún, Félix Grande, o incluso en algún momento hasta poetas tan significativos como Antonio Lamoneda, ¿no? O como Jesús Hilario Tunidor, Rafael Sotovergés, etcétera, etcétera. Por otro lado, los poetas del grupo Claraboya, Agustín Delgado, ¿no? Poetas sobre que tanto interés, sobre el que he trabajado con interés, ¿no? Por otro lado, uno de los tópicos de la historiografía poética contemporánea ha sido intentar explicar la evolución poética de esos años, de los años 60, como un cambio radical desde el realismo social, en crisis ya a comienzos de la década prodigiosa, a una poesía culturalista y descomprometida que se ha reducido a 2 o 3 nombres incluidos en la antología de José María Castellí de 1970, ¿no? Realmente ni los poetas novísimos representaban una estética tan monolítica como se ha pretendido, ni los poetas anteriores eran todos social realistas, ni el realismo social era una estética monoaural frente a la estereofonía novísima, por hacer la broma de la época, ¿no? Tampoco la evolución estética fue tan radical ni avanzó la desideologización tal como se ha difundido habitualmente. Es evidente, por ejemplo, que los modos de protesta social se hicieron mucho más sutiles a lo largo de los años 60, a la par que las formas de poder del capitalismo avanzado fueron enmascarándose en una aparente redistribución social de los intereses del capital. La complejidad del desarrollo histórico nos obliga a modular ese relato radical si no queremos prescindir de voces tan significativas como las de Diego Jesús Jiménez, Juan Luis Panero, Aníbal Núñez, José Infante, Agustín Delgado, Francisco Ferrerín y, por supuesto, la de Rafael Ballesteros. Desde hace tiempo se viene defendiendo la existencia de una promoción del 60 para agrupar a muchos de estos autores. Recientemente, bueno, en los últimos años lo han hecho los profesores Francisco Morales Lomas y Alberto Torés en una antología, estudio de 2015, ¿no? Reuniendo autores de tanta valía como Francisca Aguirre, Ángel García López, Félix Grande, Antonio Hernández, Rafael Pérez Estrada, Diego Jesús Jiménez o Manuel Vázquez Montalbán y Rafael Ballesteros, entre otros. Todos ellos trazan con distinto grado, desde la mitad de los años 60, un proyecto estético que marca una transformación progresiva del panorama poético. Uno de los rasgos de ese proyecto estético que quisiera destacar, aparte de la barroquización, la- una evolución del compromiso al pop, podríamos decir, sin que ambos elementos fueran excluyentes, etcétera. Pero uno de los rasgos que sí quisiera destacar de esas poéticas es que frente al aparente distanciamiento sentimental que planteaban los novísimos, estas no apuntaban a ese distanciamiento, a esa antisentimentalidad, sino más bien al contrario, apuntaban a la reconstrucción de una nueva cordialidad, acorde con la construcción de lo real y su adecuación al discurrir histórico, que no excluía la sentimentalidad compartida del modelo machadiano, ni los logros expresivos y las fórmulas rotas del Vallejo de Trilce, la narratividad de la poesía cernudiana del exilio, la impronta surreal y humana sobre los ángeles o poeta en Nueva York, o la suma de compromiso estético y político en los mejores libros de Rafael Alberti, Pablo Neruda o Blas de Otero, o el arrebato simbólico telúrico de la poesía de Claudio Rodríguez, o la indagación cognoscitiva de la poesía de José Ángel Valente. Es evidente que esa mezcolanza de ingredientes en unos discursos poéticos pesaron más algunos elementos que otros, pero todos ellos estaban, en cierto modo, en movimiento en esos años, y no todos ellos fueron realmente
asimilados por la archiestética, lo que he denominado la archiestética novísima, ¿no? Después de ese momento en los años 60, y no de la polémica antología castelletiana del 70, mucho menos de la no menos polémica de 1960, ampliada en 1964 y vigente al menos hasta el 1966, en ese momento, digo, de donde ha de partir todo estudio que pretenda atender a la renovación estética que acontece en los años 60 y que lleva, en cierto modo, como decía antes, del compromiso al pop, sin que ambos términos resulten excluyentes. Es ahí donde ha de situarse el eje para la comprensión del desarrollo de la trayectoria poética de Rafael Ballesteros, que no rechaza entonces ni ahora las enseñanzas de la poesía de Antonio Machado, César Vallejo, Rafael Alberti o Blas de Otero, entre otros nombres capitales del discurrir lírico de nuestro siglo XX, o la de Gabino Alejandro Carriedo y los poetas postistas de primera y segunda hora, a la par que muestra un conocimiento profundo de la tradición literaria hispana de los siglos XVI y XVII. Es en ese espacio donde debe situarse el arranque de esa cordialidad lingüística que desde la perspectiva que he definido caracteriza la poesía de Rafael Ballesteros. Perdón. Bien, el origen de esa cordialidad lingüística, que aúna la conciencia de una sentimentalidad compartida, que se materializa en una poética concreta, ha de buscarse en aquellos poemas que el autor reúne en la segunda mitad de los años 60 y que le hacen avanzar hacia una indagación que se manifiesta en un discurso cada vez más hermético, pero cada vez más transparente en su cerrazón a partir de Turpa en 1972 y que llega al menos hasta Numeraria en 1986. Turpa acentuaba ya algunos de los rasgos formales indiciales que apuntaba las contracifras en el año 69, con un juego de estructuras sintácticas anómalas, desplazamientos semánticos y léxicos, juegos conceptuales, etcétera, que revelaban la raigambre barroca de un texto insólito en su extensión y en su narrativismo, en el que se transgreden en muchas ocasiones los límites genéricos y los códigos establecidos. Pero un texto también alejado del decadentismo de una parte de la archiestética novísima, que llevaba infartado muchos de los elementos temáticos del pensamiento crítico de la época. Turpa, sin duda, supone el arranque de una poética hermética que vendría a culminar tras una década de silencio en la edición, aunque no en la escritura, en Jacinto, en 1983. En ese sentido, la Cava y Séptimas de Amán, del 84 y 85, parecerían iniciar un nuevo tránsito en la obra del malagueño, continuado en cierto modo por Numeraria, en el año 86, hacia lo que el profesor José María Balcells denominó en algún momento como un más acá del hermetismo. Sin embargo, las sucesivas ediciones y ampliaciones de Jacinto a lo largo de los años 90 parecen cuestionar esa división cronológica de la poesía de Rafael Ballesteros, que pivote en torno a una evolución desde el hermetismo a la claridad. Quizás resulte más acertado, en lugar de hablar de etapas poéticas en el desarrollo de la escritura ballesteriana, plantear esta escritura como un proceso continuo que actualiza en cada momento modelos escriturales que se retoman con diversas variantes y que proporcionan una unidad más allá de la evolución cronológica natural al conjunto de su obra, tal como ha señalado en algún momento el profesor Julio Neira. En este sentido, a lo largo de la poesía ballesteriana se manifiesta una serie de elementos fundamentales comunes, una concepción dialógica y dialéctica de la escritura como un modo de integrarse en una concepción dinámica y progresiva del mundo, del hombre y de la historia, que trata de superar el monologuismo de los modelos discursivos dogmáticos, una dinamicidad lingüística acorde con el modelo cosmovisionario dialéctico que se desea construir con la perspectiva utópica que encarna la lengua poética en su enunciación.
una voluntad indagatoria que no apela tanto a un autoconocimiento, sino más bien a una poética de la incertidumbre, de la duda sistemática. Todo ello manifiesto en un lenguaje transgresor, desestructurador de los modelos, de los discursos convencionales establecidos y los modelos gramaticales y de poder que los sustentan, que se autoexplora en todo momento y que cuestiona su capacidad expresiva al tiempo que subraya su potencialidad constructiva. No obstante, la lógica unidad señalada para el discurso poético ballesteriano pueden percibirse en su poesía al menos tres modos o líneas de escritura diferentes que cobran mayor o menor intensidad en alguno de los libros y que funcionan muchas veces como modelos complementarios en una cosmovisión polifónica y multifocal que acentúa en ocasiones una perspectiva u otra según el modo de entrar en materia que desea priorizar en cada momento. Una línea hermética que vendría a culminar en Jacinto y sus continuaciones de los años 90, que abarca cerca de 40 años de elaboración hasta su versión definitiva, este libro, y que tiene como correlatos Turpa el año 72, Numeraria el año 86 y Testamenta el año 91, donde se percibe una vertiente introspectiva y una dimensión de la escritura experimental en cierto modo. Por otro lado, una línea de reflexión meditativa y tono ético, dominante en la cava y de modo diferente en los dominios de la emoción. Mientras que, por otro lado, de Crisis de San Jacinto del año 87 abre el tono reflexivo, sentencioso y apodíctico en muchos casos del libro de los poderosos y de Fernando de Rojas acostado sobre su propia mano. Aunando reflexión y discurso lírico, meditación y búsqueda lingüística, Nadando por el Fuego, el año 2012, lleva a cabo la formulación de un nuevo modelo poético en la obra de Rafael Ballesteros, síntesis sin duda de los caminos emprendidos anteriormente, donde en expresión sincrética toma cuerpo la dimensión aforística de su obra, la reflexión meditativa de tono ético y moral y el impulso indagatorio de una expresión lingüística que aquilate el cambio y materialice la formulación utópica que enuncia. En este sentido, los dominios de la emoción y sobre todo Nadando por el Fuego supondrían una especie de síntesis de los tres modos de escritura que se resuelven quizás en un proceso ni lineal ni circular, sino tal vez en espiral. En cualquier caso, los tres modos señalados no resultan excluyentes, sino que, consecuencia de una semejante conciencia poética, los elementos de contacto son evidentes. Tampoco resulta excluyente la dimensión hermética señalada, que lógicamente permea en todo el proceso escritural ballesteriano, como una de las manifestaciones de una poesía concebida como un modo de indagación constante. Tal como bien ha resumido Alfredo López Pasarín, la temática de la poesía de Ballesteros permanece más o menos la misma a lo largo de los diversos poemarios, y las naturales divergencias son mucho más producto de una focalización que de auténticas modificaciones. En esa evolución en espiral que he descrito, Contramesura, escrito entre el 2012 y 2017, supone en cierto modo un retorno a las contracifras, con una vuelta al soneto y a las fórmulas barrocas y la influencia postista que definió aquel, pero con una dimensión estoica, senequista y desengañada que caracteriza algunos de sus libros de las últimas décadas. Así lo ha definido el poeta al hablar de segunda parte de las contracifras, 50 años de vida y aprendizaje después. En este sentido, Contramesura se concibe y se lee como el cierre de un ciclo tanto poético como vital. Almendro y Caliza ocupa evidentemente un espacio muy diferente dentro de la obra ballesteriana. Se trata de un único poema dividido en dos secciones que reflexiona a partir de la trágica muerte del hijo en una meditación metafísica sobre el dolor, la muerte y el fracaso testimonial del discurso poético para comunicar una experiencia tan atroz. Jardín de Poco es una meditación sobre la cercanía de la muerte a partir de unos textos que tratan de captar instantes en su unicidad.
En este sentido, puede percibirse en estos últimos libros una meditación metafísica constante sobre el acabamiento de la existencia, acompañada de la acentuación del tono estoico que venía caracterizando los últimos libros anteriores, aunque debe tenerse en cuenta que esa poética conceptista y estoica se halla ya en los fundamentos de su escritura. Desde muy pronto, declarará en 2016, me interesó la vía conceptista de Quevedo, de Gracián, la vía estoica de pensamiento, la dignidad humana, la elegancia, incluso la displicencia ante el dolor, ante las miserias humanas. Unos versos de este periodo final de su obra pueden iluminar el sentido global de esta. Lo que no es humano no es. Lo que no tiene en él su residencia no existe. En verdad no existe, no es. Y en otro lugar añade, toda mi vida es la vida toda, en mi palabra es todos los nombres. Desvelan estos versos sin duda la raigambre humana de la poesía ballesteriana, su humanismo profundo, alejado de falsedades caritativas y dogmáticas, pero también la dimensión lingüística, la importancia de la palabra como parte consustancial del hombre, del poeta que hace, en evocación juanramoniana, que mi palabra sea todos los nombres, una nombradía de vida en la que el ser, siendo lenguaje, es. Se hace hincapié así en la dimensión humanista de su escritura poética, unida a una consciente dimensión lingüística, a una realización verbal donde acontece el encuentro cordial con un interlocutor necesario. Esa fusión de cordialidad y lenguaje, en la que he denominado como cordialidad lingüística, esa unión de una actitud de indagación a la búsqueda de una expresión introspectiva y un ahondamiento en la pasión sentimental desde la conciencia moderna de ser en el lenguaje, de ser lenguaje, es lo que va a definir sin duda uno de los pilares centrales de la poética ballesteriana. Así aparece expuesta cuando señala, ya en 1986, el lenguaje poético, dice, es el resultado del tratamiento específico de un código común que por ello pasa a convertirse en un mensaje asimilable, entendible tendría que decirse para pocos. El lenguaje poético se convierte de este modo en una posesión personal, dice el poeta, en una propiedad privada que participa del código común de la lengua, que se apropia momentáneamente de ese código para devolverlo al corpus social transformado. En consecuencia, el espacio del poema se muestra como un territorio delimitado para un trasvase lingüístico del código común al código privado, para la interacción discursiva en el que se produce un ámbito compartido, un espacio relacional de encuentro e intercambio entre lo privado y lo común, lo personal y lo social. Esa especificación del código común que se produce en el lenguaje poético es fruto de una actuación individual y está, dirá el poeta, esencialmente vinculada a la persona del poeta. Es simultáneamente causa y consecuencia de un trasvase de lo personal y específico a lo comunal y social. Implica, a su vez, una especificación del código común empleado. El espacio del poema resulta ser, de este modo, el lugar necesario e inevitable donde la experiencia personal, esos contactos cordiales de los que hablará el poeta, se construye en un código verbal necesariamente común, pero indefectiblemente violado, cuestionado, extrañado, según la expresión de los formalistas rusos, que hace de la transgresión lingüística el eje central de una parte importante de su poética. Es el espacio del encuentro del yo con los otros en el lenguaje. Habitar en el lenguaje, desentrañar y transgredir los discursos establecidos, podríamos añadir, es la forma de ser en el mundo, de estar en él para un poeta como Rafael Ballesteros. Trasvase, traducción, traslación, transposición, etc., son términos empleados por Ballesteros en sus textos para referirse al proceso creativo, términos que no apelan a una experiencia preexistente a la materialización lingüística en el poema y comunicable a través de éste, sino que apuntan justamente al proceso dialéctico que acontece en el propio espacio del poema y que es de indudable raíz verbal.
Lógicamente, desde esta perspectiva, el lenguaje no es un mero vehículo, sino materia constitutiva, indisociable del mensaje poético. Pero a diferencia de las propuestas netamente formalistas, en la poética ballesteriana hay toda una enunciación singular que dista de ser un hecho meramente individual, que no esté sujeto a la estructura social de que participa, en esa búsqueda del encuentro personal con el mundo. No hay contradicción, pues, entre los llamamientos a una poética cordial, a un discurso de la pasión. Solo nos salva la pasión, leemos en Testamenta. Solo la pasión nos hace más juiciosos, se lee en Nadando por el fuego, de la vida. En la poesía ballesteriana hay una concepción eminentemente lingüística de esta. Es en y por el lenguaje poético donde acontece la cordialidad y la pasión que reivindican sus versos. Es en el poema donde la experiencia común se hace personal y viceversa, deviniendo discurso. Es en el lenguaje donde podemos ser yo o nosotros como figuras lingüísticas que enuncian un relato al que otorgan sentido o se lo arrebatan. Tu casa es tu corazón y tu reino las palabras, concluye. En Orán existió este jardín. Los dominios de la emoción, así, no son sino los dominios del lenguaje que la enuncia y en el que enunciándola es. Dominios que se abren de este modo a la incitación a la comprensión y al análisis más allá de todo dogmatismo excluyente. Y en uno de los sonetos laicos y civiles de contramesura podemos leer, bajo la crítica al dogmatismo, unos versos que traslucen una dimensión metapoética en este sentido. ¿Quién dona? Aquel que indaga. ¿Y quién da? Aquel que exige. Aquel que hunde la púa igual que el bisturí. Ese que inunda de pasión la pasión, de hambre el maná. La poesía es, pues, un don para quien indaga, para quien exige en su búsqueda y hace de la pasión que inunda la vida la pasión de la escritura. Ese inunda del hambre el maná, busca siempre más allá y encuentra en su ambición indagatoria un modo de estar en el mundo. Para el que alienta, otro de los poemas, la escritura poética testimonia pasión y miedo. La palabra no es sino la noble manera de tocar la realidad que ofrece la magnitud del hombre. Es lo sin miedo que nombra. Sin embargo, para el que está al otro lado, no es sino vacío, hueco, forma doliente, testimonio último de una ausencia absoluta que es la de la muerte. Si la palabra es testamento de algo, lo es justamente del vacío y de la oquedad, revelación de la nada y testimonio de la ausencia. De este modo, la tensión dialéctica entre la esperanza testimonial y testamentaria de la palabra poética y la constatación de su vacío no se resuelve en el propio texto, sino que se abre como un interrogante que diluye los límites de la propia expresividad, como una pregunta abierta al lector implícito, testigo y heredero del testamento de palabras que erige la escritura poética tal como en cierto modo constata testamenta. Si el habla, la palabra, fracasa en su voluntad testimonial, el silencio, en su contrapartida, tampoco aporta un conocimiento mayor, apela a su vacío, tal como se puede leer en Almendro y Caliza. Y si el hablar es poco, el silencio es aire, nada. Es como la vela de la cera ardiente, a mayor llama, menos vida. Ay, su último alumbramiento final es ceniza, y en ella cada poco de sí es un vacío. No se olvide tampoco que Jacinto enumera silencio, que no hay más, pero que el autor lo salva porque nadie escoge el silencio. Ahora bien, en otros casos, el silencio llega a ser una forma de constatación de lo callado, de lo oculto, de lo tabuado, de aquello que se ha obligado a silenciar. En este sentido, lo que nunca dije, en Testamenta, indaga en el silencio, en la palabra callada de la muchedumbre silenciosa, aquella que hace del silencio su modo de expresión del dolor, su modo de estar en el mundo. Porque también lo que nunca dije es mi silencio, mi vida, aquello que no puede ser nombrado, que es indecible, ante lo cual la palabra fracasa, que se encuentra no en la atalaya, sino entre la confusión del tropel y el bullicio,
entre la muchedumbre, dice el poeta, en la vida compartida con los otros, en el lenguaje común que nos conforma iguales. Pero lo que nunca dije es también una indagación por el sentido que acaba constatando su ausencia. ¿Quién sabe el por qué? Escribe. Una reivindicación de un conocimiento sensible, más allá de los límites de la razón racionalista. ¿Qué exacto el sentido que tiene lo palpable? Una indagación por aquello que es real, argamasa, ¿no? Y aquello que fue sueño, y la proclamación implícita de que es en la unión de ambos elementos donde acontece lo real de la existencia, el relámpago intenso. El poema indaga en la mentira que teje el lenguaje, cómo el lenguaje diciéndonos nos miente, y en consecuencia cómo solo callando, solo constatando su silencio dice verdad. El lenguaje construye de este modo, a través del silencio, el hueco de la ausencia donde habita el secreto último de la existencia. Un silencio para un desaparecido, escribirá. El silencio aparece también otras veces como una respuesta a los discursos de los poderosos. Ellos pensaban que callar era asentir, en verdad era la fuente de mi orgullo, se lee en uno de los aforismos de Fernando de Rojas acostado sobre su propia mano. Más que de autoconocimiento, deberíamos hablar en la poesía de Rafael Ballesteros de indagación, más que de hallazgo, de búsqueda. Indagación se titula precisamente la primera sección de los dominios de la emoción, donde se revela un proceso de búsqueda, de desvelamiento del misterio, de necesidad de comprensión que trata de conformar una identidad paradójicamente resuelta en un nuevo misterio que no acaba de mostrarse, pero que avanza en su clarificación. En esta sección se describe un periplo que discurre desde el ocultamiento inicial bajo la simbólica máscara de hierro hasta la vuelta a la vida mediante la reapropiación agnóstica del discurso religioso en la resurrección de la carne. Cuando llegue, cuando salga de la ceniza y vuelva al cuerpo, llevar yo quiero el terno de mi juventud. Ocultamiento, indagación, identidad, recordatorio, son títulos de poemas que subrayan ese proceso de búsqueda constante que lleva a cabo la poesía de Rafael Ballesteros. Porque en sus versos lo que se propone constantemente no es tanto un desvelamiento de lo desconocido, ni tampoco solo un proceso de autoconocimiento, sino una búsqueda que apela en todo momento aún más allá de lo que el texto puede constatar, una propuesta abierta al diálogo, un espacio de interacción discursiva más allá de todo cierre. El propio poeta lo ha destacado en una entrevista con Ángel Alcalá Malavé. La poesía no explica, intenta profundizar, aceptar por entero la intensidad de la existencia, pero explicar poco. Ni creo que sea ese el cometido de la poesía, pero sí la exigencia de estar en el mundo con claridad, determinación e intensidad. Así puede comprobarse en el poema Indagación. Puse la alfombra en el suelo, mirando al sitio, y pedí. Hice la cruz sobre la frente, la boca, el pecho, y rogué. Senté la paz entre mis piernas, sonreía, esperando pálido y sencillo. Aprendí que nada era, que todo es trasmonte hueco, sustancia accidental, que tras nada. Volví a casa, sorteé la calle, su desorden lineal, también a aquellos que me preguntaban, ¿eres tú, eres tú? Y cuando abrí la puerta supe que alguien hubo donde nadie pudo, y lo encontré muerto, su hedor agrio, sin gesto alguno, exánime, sobre el camastro donde agonizó. La búsqueda religiosa, puse la alfombra en el suelo, hice la cruz sobre la frente, y espiritual, senté la paz entre mis piernas, se torna inútil en ese proceso indagatorio que solo muestra el vacío absoluto. Aprendí que nada era, la ausencia de trascendencia, que tras nada, el desconocimiento de sí mismo, eres tú, y la muerte. El simbólico viaje de retorno al hogar, volví a casa y el gesto de abrir la puerta como un modo de reconocimiento culmina con el descubrimiento, con el encuentro de sí mismo como otro. Alguien hubo
donde nadie supo, donde nadie pudo, en una imagen de alteridad que se identifica con la muerte. No hay, pues, autoconocimiento tras la indagación, solo alteridad, extrañeza y conciencia de una ausencia absoluta, constatación, como en la mejor tradición conceptista, del vacío, de la muerte. No resulta excluyente así la vinculación de indagación, pasión y corazón como elementos centrales de su poética. Tal como expone uno de los sonetos sapienciales de Contramesura, no hay pasión peor que la que huye, y esa pasión huidiza hace que surja la duda como indagación, que instruye al corazón y recala en la esencia de la vida. Así la duda instruye al corazón, que en cada indago y ruego crece, se enarca y palpa como un ciego su misma vida inerte cuando fluye. Porque la pasión no es un estado, ni la búsqueda lleva a un nivel de conocimiento asumido, a un hallazgo final, dado que la existencia es un puro fluir. La duda, así, instruye al corazón, denota el carácter huidizo de la pasión, sustenta la búsqueda constante como el modo de estar en el mundo de quien asume que la existencia no aboca aún más allá de sí misma, sino a la nada. Entonces la palabra poética, cuando ilumina, cuando consigue nombrar, cuando alcanza la hondura de la duda, es un fulgor instantáneo que perdura en el tiempo. La palabra, si intensa y luminosa, si desvela y sorprende, si en lo hondo pregunta, se mantiene un instante nada más, un instante, unos siglos, unos granos de arena. Las otras, las palabras sumisas, las sucias, indecisas, las rencas, milésimas son que viven en una micra. Nacen heridas de morir, ya lanceadas, pronto son golosina del pozo y la verdina, insulso juego para dedos inhábiles, perezosos soturnos malabares sin gracia. Es evidente que esa lírica cordial que señala constantemente la poesía ballesteriana evoca en cierto modo el modelo machadiano. Parafraseando a Machado, podríamos decir que para Rafael Ballesteros el sentimiento es el producto de la elaboración cordial del yo con materiales de un código común en que se comparte con los otros la experiencia de la existencia. Una lengua común que se individualiza en el proceso creativo, pero que no deja de plantearse como un espacio de intercambio social, una realización verbal donde acontece el encuentro cordial con un interlocutor necesario. La cordialidad que invoca Rafael Ballesteros no solo se trasvasa en el lenguaje, sino que se articula lingüísticamente, y es justamente en el lenguaje, en la escritura poética, donde va a radicar la convivencia con los otros, con los acontecimientos sociales y con la historia. Sociedad, historia, conflictividad, etc., son elementos discursivos con los que yo, que es en la escritura, confluye en el espacio del texto en esa tensión apuntada entre la necesidad de emplear un código compartido y el designio de quebrantarlo constantemente. De ahí que en cuanto el yo de la escritura se enfrenta a su circunstancia contemporánea, acontece un debate de discursos en el que la norma lingüística es constantemente forzada. O cuando se proyecta al pasado, acoge y actualiza los ecos de otros discursos en su escritura. Es en esos lenguajes diferenciados donde se inscribe la escritura del discurso que se actualiza en el poema. Pero es también en esa tensión donde el discurso poético alcanza su dimensión de compromiso histórico sin renunciar a la calidad de su enunciación, clamando por una libertad que el mismo texto materializa en su proceso de escritura, forzando la norma lingüística establecida. Y qué libre si le parece poca toda cosa y no reza ni persigna y levantando el puño se levanta. Es ahí donde debemos integrar algunos de esos rasgos que nuestro poeta actualiza de la poética postista, pero también de Trilce, de César Vallejo y de la vanguardia histórica y su renovación de la estética barroca. Porque el constante fragmentarismo de que hace alarde en sus poemas, las rupturas sistemáticas en todos los niveles lingüísticos que lleva a cabo o la explotación de un amplio saber retórico no se diluyen
en un mero juego de fuegos de artificio, sino que revela la pericia y la maniera de un orfebre del verso. Perdón. No se diluye en un mero juego de fuegos de artificio que revela la pericia y la maniera de un orfebre del verso, sino que tiene una voluntad transgresora radical, el intento de fundar un nuevo espacio lingüístico de convivencia, la necesidad de crear un nuevo lenguaje para una nueva realidad social e histórica, para nombrar una utopía superadora del pasado inmediato y del presente incierto, que comienza a realizarse en el mismo proceso de enunciación, pero que al mismo tiempo hace de la incertidumbre la forma de habitar su tiempo histórico. Diríamos en este sentido que la transgresión lingüística que lleva a cabo la poesía de Rafael Ballesteros apunta al menos en una doble dirección complementaria. Por un lado, la destrucción de las estructuras y modelos lingüísticos consuetudinarios normalizados que apela a un proceso desestabilizador de las bases de poder heredadas que sustentan los discursos que vehiculan dichos modelos, a la búsqueda de una ampliación de una dicción encorsetada, del ensanchamiento de la lengua y la ruptura de la norma establecida, del orden del discurso que prevalece y del discurso del orden que encarna. Por otro lado, la construcción utópica, pero realizada en su propia enunciación, de un nuevo espacio lingüístico de libertad, de una nueva lengua común, como espacio de interacción discursiva, de una lengua libre de toda norma que funda un nuevo espacio de libertad. En cierta manera, ese discurso transgresor encarna la voz de la subversión, que no solo reclama un lugar a medio camino de la tradición literaria y del experimentalismo más radical y destructivo, sino también un proceso desestabilizador, que cuestionando su propia enunciación discursiva, pone en duda toda sentencia, todo dogmatismo, y plasma en su propia textualidad el principio de libertad que reclama en sus palabras. En este sentido, resultan relevantes las palabras del poeta refiriéndose a su educación sentimental bajo el franquismo. En los años clave de mi formación no pude leer muchas cosas, dice, que hubiera necesitado leer, y ver cine y teatro que me prohibían y sobre todo me obligaron a experiencias empobrecidas y mediatizadas. Me quitaron vida, me usurparon sentimientos, me empobrecieron mi juventud. Eso ha sido un hueco que he sentido siempre. Es ese hueco, ese vacío que conforma un lenguaje empobrecido que transmite experiencias empobrecidas, el que pretende llenar la transgresión lingüística de la poesía de Rafael Ballesteros. Se trata, como ha subrayado Julio Neira, para la poesía del 69 al 86, de una decidida propuesta de transición a un planteamiento radical de cambio del lenguaje poético, para huir a un tiempo de la que él consideraba tendencia a la prosificación en que caían quienes pretendían prolongar los parámetros de la poesía social y abundar en una poesía de vocación histórica, y del que él estimaba escapismo del culturalismo artificioso de los llamados novísimos. Un intento, podríamos añadir, de enriquecer un lenguaje depauperado para una rica experiencia de la libertad. Si el lenguaje poético es una posesión personal, lo es en tanto que es reconocible y asimilable por los demás. El hermetismo de la poesía ballesteriana, su opacidad, por lo tanto, no lo es tal, sino solo en apariencia, porque constantemente está impeliendo a un lector implícito a un diálogo que acontece como representación a menudo en sus textos y que no es sino la manifestación del diálogo global que reclama a cada paso su escritura. Dicho hermetismo, si de tal podemos seguir hablando, no es sino consecuencia de una voluntad comunicativa, aunque también indagatoria, de plasmar en la escritura un encuentro con el otro en cuanto tal, de construir una identidad lingüística y por lo tanto social, común y diferenciada, que se manifiesta en una tensión múltiple que afecta a diversos registros. El texto poético es así un espacio tensional y resoluto, o mejor aún, un espacio cuya tensión busca su resolución en un diálogo con un interlocutor, implícito o explícito,
que abre nuevas expectativas dinámicas y que construye, por lo tanto, nuevos efectos de realidad, transformando constantemente nuestras perspectivas sobre esta y sobre el mundo en que vivimos, sobre el mundo que hacemos. Esa tensión poética característica de la obra de Rafael Ballesteros, que busca su resolución en un diálogo constante a la búsqueda de un interlocutor, se manifiesta, como he ido apuntando, en una lógica antidogmática radical. La incitación a la comprensión y al análisis que plasma su poesía lleva al rechazo de todo dogmatismo excluyente. No hay más que leer, por ejemplo, algunos de los textos de Los Poderosos, poemas de Nadando por el fuego, como el dedicado a la Conferencia Episcopal Española, o los sonetos laicos y civiles de contramesura, para constatar ese radical antidogmatismo. Una poética de la indagación, como la que sustentan estos poemas, no puede tolerar, en consecuencias, ninguna forma de ocultación, ninguna manera de dogmatismo que trate de establecer una verdad absoluta, revelada, en la que la incertidumbre y la duda no tengan cabida. Indagar mediante la duda constante que no revela la verdad última y sembrar la desconfianza en toda verdad revelada que pretende imponerse como dogma, como un discurso cerrado a todo cuestionamiento y, en consecuencia, a la búsqueda de una verdad que siempre ha de ser abierta y se encuentra más allá. Ahí se encuentran dos de los cimientos centrales de la poética ballesteriana. La duda, por lo tanto, es la fuerza de la libertad, como dirá él, mientras que la certeza es el ámbito del miedo, de la falta de libertad, del dogma. En una escritura que impele constantemente al diálogo, no tiene cabida lógica el dogmatismo. El dogma conlleva la revelación de una verdad conclusa y acabada para una realidad, resultado de un cruce de diálogos que nunca puede estar cerrada. La certeza del dogma niega la libertad de la indagación, la construcción de un discurso que acontece en su propio proceso de enunciación. El dogma implica un discurso monológico que se enuncia con una voluntad de poder, con una voluntad de imposición, como todo discurso que no se funda en el diálogo y en la pregunta, en el intercambio libre de discursos. El dogma es lo dado, lo absoluto, lo completo y concluso, lo otorgado, mientras que el diálogo abre las expectativas de construcción de un mundo y una realidad integrada, en continua transformación, sobre la que el hombre puede actuar. El dogma ahonda en lo incomprensible, en lo oculto, otorga la certeza pero esconde la verdad, y es el atributo de las religiones. El dogmatismo religioso aparece así en muchos poemas ballesterianos como el modo de imponer un discurso de la certeza y de lo absoluto, de Dios, a un discurso de la indagación y de lo transitorio, del hombre. Un modelo historiográfico estereotipado, como el que he descrito al comienzo de esta exposición, en una oposición radical de compromiso y lenguaje, de sentimentalidad y cultura, de realismo e indagación, no permitiría asimilar muchas de las matrices que conforman la poesía de Rafael Ballesteros o de muchos de los poetas a los que me he referido anteriormente. La pregunta surge así de modo palmario. ¿Podemos contar la historia de nuestra poesía desde la segunda mitad del siglo XX sin tener en cuenta voces como la de Rafael Ballesteros y muchos otros de los poetas citados? Ahí dejo la pregunta abierta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Lanz, por esta magnífica conferencia. Como muy bien apunta el profesor Alberca, es un placer verdaderamente tener este congreso a quien consideramos uno de los grandes expertos en la poesía contemporánea y moderna española. Abrimos el turno de palabra tanto en casa como aquí, presencialmente, y será en esta ocasión Belén quien pase con el portátil si queréis decir algo al profesor Lanz. Uy, cuidado, profesor Lanz, que ha tomado la palabra el autor. Belén, ¿la cámara la tienes puesta? Ahora, perfecto. Estoy absolutamente emocionado
Rafael. Gracias. ¿Tenéis por ahí más comentarios? Yo, profesor Lanza, hay una pregunta que me ronda la cabeza, porque ayer se comentó aquí el tema de si era operativo o no, o si era oportuno o no, el seguir hablando del concepto de generación, ¿no? Y que quizá era más oportuno entrar en los estudios individualizados. A mí hay un concepto que me enseñó el profesor Lara que dinamita todo eso, que es el de generación unipersonal. Y quería preguntarle a usted, como sumo experto en la poesía española contemporánea, si cree que hay algún otro autor que trabaje la línea que trabaja Rafael, porque es verdad que en estos días con todo lo del hermetismo, el postismo y tal, era complicado ver si hay alguna trayectoria paralela que pueda asimilársele. Bueno, la pregunta que me haces es difícil realmente, no sabría. A ver, yo creo que una trayectoria como la que desarrolla la poesía de Rafael Ballesteros es, es casi única, me atrevería a decir, en la poesía última, ¿no? Bueno, la poesía de la segunda mitad del siglo XX. Hay individualidades y sobre todo, a ver, el problema de la historiografía es y lo digo, vamos, en tono del mea culpa, ¿no? El problema de la historiografía normalmente es que tratamos de hacer grandes caminos de la historiografía literaria en la que los que pueda caber todo el mundo y siempre se quedan, y siempre es como una red que no puede atrapar el agua, ¿no? Es decir, lógicamente se escapan las individualidades que quedan fuera, pero también se escapan las individualidades que quedan dentro, ¿no? Porque evidentemente los rasgos que tratamos de establecer como rasgos genéricos no pueden aplicarse a ninguno de los que caen dentro y tampoco y por supuesto a ninguno de los que quedan fuera de esa red. Es una especie de suplicio tantálico, una sensación de frustración constante que a la vez los modelos educativos nos exigen, ¿no? Plantear una dimensión histórica y no hablar de autores individuales, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a lo que planteabas, creo que evidentemente este modelo que hemos planteado para la poesía de los últimos 50 años ha dejado muchas figuras, que es lo que preguntaba, lo que planteaba yo al comienzo de mi ponencia, ¿no? Ha dejado muchas figuras sobresalientes fuera. No podemos explicar, no podemos seguir intentando explicar la poesía española de la segunda mitad del siglo XX sin figuras tan notables bueno, Rafael Ballesteros, como Félix Grande, como Diego Jesús Jiménez, como Carlos Saúl, no sé, como Rafael Pérez Estrada. No sé, es que se quedan fuera. Y sin embargo, y eso es una cuestión machacona, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los alumnos que vienen de bachillerato, nos los encontramos con, con los mismos esquemas de hace de toda la vida, ¿no? Entonces, ese es casi, por un lado es eso, es una especie de suplicio tantálico, como Sísifo, ¿no? Nos encontramos subiendo la piedra y tal, y al mismo tiempo nos damos de bruces contra una realidad que es tozuda, ¿no? Que es la de intentar sistematizar de alguna manera lo que es realmente asistemático realmente, ¿no? Pero bueno, no sé si contesto, pero es un problema que se me plantea, ¿no? Constantemente. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna cuestión más los aquí presentes? De acuerdo. Pues muchísimas gracias, profesor Lanz, por esta conferencia tan magnífica. Al igual que le decíamos esta mañana a José Ángel, esperamos que la próxima vez pueda ser aquí, que estemos todos juntos y en mejores circunstancias.
Y nada, Esperemos que sí. que de verdad que muchísimas gracias de parte de la Universidad de Málaga. Gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo.